Hola a todos. Bueno, bendecido domingo para todos. Y me quedé con una frase de Maritza para empezar lo que voy a decir yo, que dice conocer dos frases en realidad, conocer realmente a Dios y establecer una relación de amistad con Él. Para conocer realmente a Dios tenemos que conocer su palabra. Una de las partes para conocer a Dios es conocer su palabra. Y Y en esta palabra este mensaje que voy a dar yo hoy, muy cortito, pero lo tuve toda la semana en mi cabeza por todas las cosas que fueron pasando en esta semana para mí. Hay otra frase de Marisa que dice, si tú pones tu confianza en el hombre, o sea, en las personas, te va a fallar, te van a fallar. Confía en Dios, porque Él no falla. A mí me ayuda a iniciar este mensaje. Yo estuve toda la semana pensando en aquella mujer de las Escrituras que llegó a tocar el manto de Jesús. En su desesperación, lo único que le importaba era llegar a tocar el manto de Jesús. En algunos sitios o en algunas partes la nombran como la mujer que tocó el manto de Jesús, en otros la nombran como la mujer del flujo de sangre. Nosotros vamos a leer todo ese segmento en Marcos 5, del versículo 24 al 34. Vamos a hacer una prueba que a mí siempre tengo ganas de hacerlo, y lo hizo Flavia una vez y yo se los quiero compartir para las personas que no tienen Biblia o que aún no la saben utilizar bien, pero sobre todo para las que no tienen Biblia. Hay una aplicación en internet que yo se las voy a compartir. Después les vamos a dejar el link abajo. Es una aplicación gratuita que nos permite leer un versículo y comparar las distintas versiones. Entonces, voy a compartir, a ver, esto. No se crean que es muy sencillo. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, todo puede fallar. Falló. A ver. No sé por qué no la veo, pero bueno. A ver. A ver, ahora sí la veo. Espérenme un segundito, porque es importante. Bueno, no sé. Todo puede fallar cuando lo querés hacer. En general falla. Bueno, no importa. Ahí Lo te lo haremos puse, Mariela. en otro momento. Ahí Te lo está. puse, Lo pusiste. decime que ahí lo busco y te lo muestro yo de mi pantalla. Perdón que interrumpí. No, está bien. Lo que pasa es que no sé por qué no puedo compartir. Yo quería mostrar el Mateo 5, los versículos del 24 al 34. Y quería mostrar cómo, en realidad, podés poner del 22 al 34 para hacer un poco de historia previa, ¿no? Y quería mostrar cómo lo podés buscar ahí, y lo que mostraste vos la otra vez, de cómo tener dos versiones distintas para comparar, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mensaje. Bueno, ahí mostramos cómo se puede compartir y tener las dos versiones, ¿no? Y nos vamos a quedar con la Nueva Traducción Viviente. Así que yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Vamos a ir del 21 más o menos. Yo voy a leer desde el 21 más o menos, para ponernos un poco en historia, ¿no? De cuándo aparece esta mujer. Dice: Jesús sana en respuesta a la fe, que es el mensaje de este segmento. Vamos al versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, y él le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, le dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Y acá viene la historia. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. En otras versiones dice flujo de sangre. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ya lo puedes sacar, Flash, si querés. Y yo me lo imagino a Jesús con una cara dulce, diciendo, tomándole su rostro y diciéndole, tu fe te ha salvado, estás sana. En el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas relatan esta historia, pero a mí particularmente me gusta más cómo lo cuentan acá, cómo lo cuenta Marcos acá. Esta historia se entrelaza con la historia de Jairo pidiéndole a Jesús que lo sane, ¿no? Y mientras tanto, mientras Jesús seguía a Jairo para ir hasta donde estaba su hija, aparece esta mujer. Yo me imagino a esta mujer arrastrándose, ¿no? Entre la multitud, tratando de hacerse lugar entre la multitud. Y tenía una necesidad muy particular. Leímos recién en la palabra que esta mujer llevaba 12 años, 12 largos años sufriendo de flujo de sangre, de hemorragias continuas. Tratemos de ponernos un momento en su lugar. No hace falta ser mujer para ponerse en su lugar, podemos ponernos todos en su lugar, porque acá habla del flujo de sangre, de la hemorragia, de una enfermedad concreta, pero podemos ponerle el nombre de la enfermedad que tengamos o que imaginemos, ¿no? Cómo su ánimo, el de esta mujer, cómo su ánimo, sus fuerzas debían estar deterioradas, drenadas ante tanta pérdida de sangre. Aparte de eso, en ese momento de la historia debió ser menospreciada, porque una mujer con ese drenaje de sangre, con esa condición, en la ley hebrea era considerada impura, inmunda. Nos dice el relato de la Biblia que se había gastado todo lo que tenía. No era una mujer pobre, era una mujer con posesiones. Se había gastado todo lo que tenía.
en buscar médicos y otras personas para acudiendo a su ayuda, ¿no? Para buscar una solución a su enfermedad. Pero lo único que había logrado era gastar su dinero. En el Salmo 108, versículo 12, dice, relacionado con lo que decía Maritza, porque vana es la ayuda del hombre. Eso es la versión de Reina Valera. Pero yo estuve buscando el mismo Salmo en otra versión. Esto lo hago para que sepan que hay versiones distintas que las podemos comparar y que a veces nos sirven para entender más la palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice, porque toda la ayuda humana es inútil. Bien directo el mensaje. Todas esas personas a las que acudió solo lograron hacerla sufrir aún más de lo que ya venía sufriendo y quitarle todo su dinero. Con la ayuda del hombre no había logrado nada. Aún estaba peor, como dice la palabra. El otro día, en el Camino del Discípulo, hablábamos que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y que todo en nosotros funciona relacionado. No funciona de forma separada, funciona de forma relacionada. Bueno, el cuerpo de esta mujer estaba drenado, devastado por su enfermedad. Y eso, obviamente, debió llegarle a afectar su alma. Y su angustia debería ser enorme. Yo creo que la estaba consumiendo en su desesperación. Acá te muestra que el estatus social, incluso el grado de poder que tiene cualquier persona en una sociedad, inclusive hasta el más alto, y su nivel económico, no son garantía de salud ante muchas enfermedades, ni tampoco son garantía de solución en algún problema grave que podemos estar enfrentando. Por supuesto, a veces el tener un nivel económico holgado nos permite el acceso a, a sistemas de salud más importantes. Si tenemos un problema, no sé, a psicólogos caros, pero eso puede ayudar, pero no es garantía de solución. Nosotros con eso erramos una vez más el enfoque. Cuando nos pasan este tipo de situaciones, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer, el COVID, la artritis en mi caso, el lupus, o problemas personales como la muerte de un ser querido, algún sueño que no logramos concretar, un problema legal, falta de trabajo o de dinero, deudas, bueno, etcétera, ¿no? Todos estos problemas nos angustian, nos cargan de amargura y la ansiedad empieza a surgir como un demonio en nosotros que nos nubla y nos saca del verdadero camino. El verdadero camino que debemos tomar siempre nos distrae de nuestra fe. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 10:17. Pero si tomamos la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros usamos siempre en este segmento, nos vuelve a poner más claridad. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y justamente esto pasó con esta mujer enferma. Un día, ella escuchó hablar de Jesús, de sus sermones, de sus milagros, de lo que él estaba haciendo entre la multitud que lo seguía. Su fe se volvió enorme, se llenó de esperanza al oír que Jesús pasaría cerca del lugar donde ella vivía. ¿Te imaginas en ese momento de la historia con una enfermedad así de grave o con un problema tan grave, saber que el maestro va a pasar cerca de tu casa y vos estás quizás postrado en una cama? Bueno,
Ella, a pesar de su inmenso dolor y de su debilidad, se llenó de valor, atravesó la multitud y se arrastró hacia él. Con su mano estirada, llegó a tocar la punta del manto. En algunas versiones dice túnica. No me voy a poner a explicar la túnica de Jesús en este momento. Eso quedará para los líderes que predican. Nosotros nos vamos a quedar con eso. Ella quería tocar aunque sea la punta del manto de Jesús, porque estaba segura en su fe, que con solo tocar la punta de ese manto, ella se iba a sanar, quedaría sanada. Este pasaje nos habla de una verdadera fe, una fe verdadera. Muchas veces hablé yo de la fe verdadera y de una actitud poderosa basada en esa fe. Creer con profunda fe, porque ella jamás dudó que sería sanada por Jesús. Ella, al igual que muchos de nosotros, recurrió previamente a lo que podía hacer desde su capacidad, ¿no? Pero cuando notó su error y que sus fuerzas se habían apagado, ya no podía más por sí sola, alzó su mirada y miró hacia el lado correcto. Jesús era quien debía recurrir primero. Jesús es siempre quien debe ser nuestra prioridad, nuestra primera opción, amén. Primero siempre Jesús, en cada área de nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. Rendida cada una de esas áreas a sus pies. En nuestras oraciones debemos consultar a Dios primero siempre, siempre Dios primero. Es un hábito que nos llevará, una vez Adriana, nuestra pastora, hablaba de tener un hábito de oración. Ese hábito de oración nos llevará a grandes victorias y nos evitará derrotas amargas por actuar sin consultar, sin orar y fuera del plan de Dios. Esta mujer lo entendió, se preparó y esa gran actitud la condujo directo hasta Jesús. Se abrió paso en la multitud, porque Dios obra en nuestras adversidades, y la ayudó. Se abrió paso en esa multitud. Llegó a tocar su manto y en ese preciso instante sintió poder sanador en ella. Y su flujo de sangre, su hemorragia se detuvo. Ella sintió que fue curada. Y como leímos en el pasaje, luego que Jesús preguntara quién lo había tocado, pues él había sentido salir poder sanador de él, la mujer confesó que había sido ella. Se dirigió a él, temblorosa, asustada, y le confesó que había sido ella. ¿Y cuál era su problema? Y Jesús se dirigió a ella. Y como dije antes, me lo imagino con ese amor, diciéndole, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Te puedes imaginar? Jesús siempre está con nosotros. Siempre está en cada momento de debilidad nuestro. ¿Te lo podés imaginar delante tuyo? Diciéndote, ¿tu fe te ha salvado? La decisión que tomó esta mujer no solo la llevó a recibir sanidad, sino salvación y paz en su vida. Inmenso amor tiene nuestro Señor.
¿Qué hay hoy en tu vida que te esté drenando y que no te está permitiendo vivir en plenitud, en esa paz que solo proviene de Dios? Si esta historia tocó tu corazón, esta historia de esta mujer tan desesperada, tan adolorida, tan devastada, que fue sanada por Jesús, gracias a su fe, a su poderosa fe. Si esta historia tocó tu corazón y crees de verdad que también podría ser la tuya, hacelo hoy. Acércate a Jesús. Yo te invito, si no lo has hecho hasta ahora, a que le entregues tu corazón a Jesús. Que sea el inicio de un camino de sanidad, de salvación y de perdón.